El domingo anterior dijimos que terminábamos ya con la serie, aunque había mucho y cualquier cantidad por compartir, pero ya hicimos un alto a la serie de moldeando el carácter de nuestros hijos y concluimos ya con ello, dándole gracias al Señor porque podemos orar por nuestros hijos. La oración paterna, cuán importante es en la vida de nuestros hijos. Y habíamos visto algunos ejemplos de las Escrituras en medio de ello. Pero ahora quiero empezar con una nueva serie de predicaciones. No sé cuánto tiempo me va a demorar esto, pero queremos ver y estudiar el libro de Apocalipsis, solamente la primera parte nada más, la primera división de este libro. Así que no se asusten, no vamos a estar viendo las trompetas, los juicios, a pesar que sí quisiera asustarlos un poco, porque ahí les pudiera ver todos los domingos, les pudiera ver siempre de rodillas, y imagínense, nos faltaría hacer unos 3, 4 cultos, porque van a comenzar a evangelizar bastante, pero no es ese el motivo, no es ese el fin. Queremos centrarnos en la primera parte nada más de este libro, ¿sí? Y voy a comenzar en esta mañana solamente los primeros 3 versículos nada más de esta serie. Y el tema se llama la revelación de Jesucristo, ¿sí? La revelación de Jesucristo. Damos también una bienvenida a nuestros hermanos que nos están viendo por el Zoom, en diferentes lugares, así que el Señor les bendiga. Gracias también por acompañarnos, mis hermanos. Y dichosos son, yo sé decir, dichosos son los que pueden estar aquí presentes, porque pueden estar también juntos como familia, tener ese calorcito de hermanos. Y por eso yo siempre digo, mis hermanos, tenemos que aprender a relacionarnos como iglesia, como hermanos en Cristo. Tenemos que botar esos muros, esas paredes que muchas de las veces nosotros levantamos. Yo sé que muchas veces levantamos paredes en el sentido de que porque alguien nos hizo algún daño, y no queremos que nadie más nos toque, que nadie más quiera hacernos daño, y levantamos paredes y ponemos eso, pero cuando no debe ser así, mis hermanos. Si nosotros vemos a la iglesia como nuestra familia, no importa a veces el daño o cosas que nos pueden hacer, nosotros tenemos que entender esto, mis hermanos queridos. Sí, el amor, ¿qué dice Primera de Pedro? Dice que el amor cubrirá multitud de fallas, de errores, de pecados, mis hermanos, de pecados. El amor me va a llevar a perdonar a mi hermano. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo, cuando le preguntó a los discípulos, y Pedro fue el que respondió, ¿cuántas veces debemos perdonar? Le dijo, hasta 7 veces nomás, dijo, porque la ley se muestra eso en el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesucristo, ¿cuántas veces le dijo? Hasta 70 veces 7. Mis hermanos, esa es nuestra gran familia, donde nos perdonamos, donde nos reconciliamos, donde nos amamos, donde nos queremos y donde continuamos, pese a dificultades, pese a situaciones, continuamos, oramos los unos por los otros, y esto es lo que nos hace ser iglesia, una familia distinta a cualquier familia que se pueda mencionar en esta tierra. Y en lo personal, mis hermanos, para mí esta familia es la más importante. Después del Señor Jesucristo, esta es la familia más importante sobre la faz de la tierra. Y por eso oro, porque muchos familiares míos también puedan venir y ser parte de esta iglesia, de este cuerpo de Cristo. Eso es muy, muy importante. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3. Amén. Lo leemos antifonalmente. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró evidenciándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, bendito Señor. Queremos reconocerte a ti como el único Dios soberano, fiel, todopoderoso, Señor. Queremos conocerte más a través de este libro, Señor amado. Aun cuando no lo vamos a ver en su magnitud, pero, Señor amado, queremos dejar sentadas las bases para que todos los hermanos puedan seguir leyendo y estudiando este libro, Padre. Amado Señor, queremos que tú te reveles en esta mañana a través de tu escritura. Queremos que tú te reveles a nuestras vidas, amado Señor. Queremos que el Espíritu Santo en esta mañana sea nuestro maestro, el quien nos ilumine, nos guía y quien lleve a sentar esta palabra en nuestras vidas. Desafíanos, Señor, a verte a ti en su majestad, sentado en tu trono, Señor. Porque cuando tú estás sentado en el trono, la tierra tiembla. Porque estar en el trono es gobernar. Y queremos que tú gobiernes en nuestras vidas. Queremos ser tus siervos en esta mañana, como dice tu palabra, que esto lo revelaste a tu siervo Juan. Padre mío, queremos ser sorprendidos por tu palabra en esta mañana. Queremos verte a ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Vamos a ver parte de la introducción, porque nuestro objetivo y nuestro propósito es ver las 7 iglesias, ¿sí? Estudiar las 7 iglesias, pero no podríamos estudiar las 7 iglesias, mis hermanos, si no le conocemos primeramente a Él manifestado en los primeros versículos. Yo sé que muchos de los hermanos que están aquí tienen ideas sobre los acontecimientos del futuro. Sé que muchos hermanos tienen idea acerca de un rapto, tienen idea acerca de la segunda venida, tienen idea de que va a haber 7 años de tribulación y algunas cositas así. Pero, mis hermanos, el libro de Apocalipsis va mucho más allá de eso. ¿Sí? El libro de Apocalipsis va mucho más allá, acerca de señales, de trompetas, de juicios, de resurrecciones, de guerras, de terremotos, de visiones y tantas cosas. Es más, en el terremoto pasado que hubo allá en Turquía, comenzaron a profetizar una serie de cosas y algunos hermanos me han llamado para decirme, este pastor dice, ¿tiene que ver algo con Apocalipsis? Porque dice que han visto algunas señales en el este. Créame que eso es puro plagio. No crean ese tipo de cosas. Cuando empiece a suceder lo que está manifestado en el libro de Apocalipsis con respecto a la tribulación, déjenme decirles que la iglesia, mis hermanos, no va a estar aquí. Ustedes y yo vamos a irnos, y con todos los creyentes a nivel mundial, no vamos a estar aquí cuando eso suceda. Pero a la gente le gusta alarmar, le gusta hacerse interesante y comienzan a sacar una serie de cosas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia nos manifiesta. Así que este libro, quiero que empiece entendiendo, este libro de Apocalipsis revela principalmente o hace una revelación especial de Jesucristo. Hace una revelación especial de Jesucristo, mis hermanos. ¿Sí? El tema principal de este libro es la persona de Jesucristo. Es la persona de Jesucristo. Detalla y demuestra la supremacía de Cristo sobre la creación, en la creación, sobre su iglesia y todavía, mis hermanos, en la nueva creación que va a venir. Por eso yo siempre les digo a ustedes, conozcamos al Señor Jesucristo, conozcamos quién es Él y cómo se manifiesta. Porque usted va a amarle a Él cuando usted le conozca y no va a dudar de Él
en ninguna de las circunstancias que usted pueda estar atravesando, porque Él es su Señor. Y si Él es supremo y tiene dominio sobre la creación, Él va a tener dominio y control sobre cualquier situación que usted pueda estar atravesando en su vida. Y Él va a estar por encima incluso de las decisiones que usted esté tomando en este tiempo. Más que otra cosa, mis hermanos, es la revelación de Jesucristo. Y esta frase puede ser interpretada, como vemos aquí en el versículo 1, puede ser interpretada de dos maneras. Por una parte puede ser interpretada como la revelación que viene del Señor Jesucristo. Y por otro lado, mis hermanos, es Él, es el Señor Jesucristo quien es revelado. Y las dos cosas están bien. Él es el que nos da esa revelación y a través de esta revelación Él es revelado, Él es conocido. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Con esto en mente, mire, mis hermanos, para aquellos que les gustan tomar anotes, y me animo a decir que son la gran mayoría de los que están aquí, mis hermanos queridos, hay 4 divisiones en este libro. 4 divisiones que al momento que usted la va a ir leyendo este libro, usted lo va a ir descubriendo. Usted mismo lo va a ir poniendo allí. En primer lugar, vamos a ver, y solamente vamos a basarnos en la primera división de este libro, nada más, que es la soberanía de Cristo en su iglesia. Porque vamos a ver el mensaje del Señor Jesucristo, ¿sí?, dado a las 7 iglesias, o a la iglesia en general, mis hermanos. Porque ese mensaje que se dio hace tiempos atrás es el mismo mensaje tan presente, tan real y tan verdadero para nosotros. En segundo lugar, la segunda división tiene que ver la severidad de Cristo en su castigo. Y ahí se desplaya todo lo que viene a continuación. Y hay algo curioso, cuando viene esta segunda división, mis hermanos, el apóstol Juan ya no está presente en la tierra. Porque hasta el capítulo 3 Juan está en la tierra. A partir del capítulo 4 Juan es llevado al cielo. Y es más, mis hermanos, a partir del capítulo 3, cuando empieza el capítulo 4, ya la iglesia ya no está presente en este mundo. Para que usted pueda notar, cuando lee Apocalipsis, no se concentre en esos detalles pequeños, que usted pueda ver al Señor Jesucristo manifestado a lo largo de todo ello. A partir del capítulo 4, la iglesia ya no aparece hasta cuando regresa con su Señor en la segunda venida, porque Él regresa con su esposa. Mis hermanos, la tercera división es la superioridad de Cristo en su venida. Él ya regresa como ese Rey de Reyes, Señor de Señores, coronado en victoria junto con su esposa. Y en último lugar, los últimos capítulos que están manifestados en esta división es la supremacía de Cristo en su nueva creación. Cuando ustedes y yo y todos los creyentes de todos los tiempos, mis hermanos, vamos a estar disfrutando ya esta eternidad, porque la casa del Padre va a descender a estos cielos nuevos y esa tierra nueva, una casa muy hermosa. Y si me preguntan cuántos pisos tiene esta casa, es tan inmensa, mis hermanos, tiene 7 pisos y en cada piso pueden morar naciones. Es increíble lo que nosotros tenemos. Y yo siempre les digo a ustedes, ¿por qué puedo distraerme con las cosas de este mundo? ¿Qué me puede ofrecer este mundo que Cristo no me haya ofrecido? ¿Qué puede satisfacer este mundo en mi vida que Cristo ya no lo haya hecho para mí? Si Él tiene algo muy grande para nosotros, ¿por qué concentrarme en este presente siglo malo cuando tengo algo más grande y especial con Cristo? Contestemos algunas preguntas como introducción en esta mañana, ¿sí?, que son básicas para entender este libro, mis hermanos queridos. Esta revelación que fue dada hace más de 2000 años atrás, mis hermanos, y el Señor responde a 7 preguntas que yo sé que muchos se lo hacen, y quiero que ustedes puedan responder conmigo estas preguntas.
En primer lugar, ¿qué es revelación? Porque para hablar de este libro tenemos que definir esta palabra, ¿qué es revelación? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el significado de la palabra, aquí mismo en el versículo 1. Por favor, ayúdenme leyendo nuevamente el versículo 1 ustedes. No cierren su Biblia, no nos vamos a mover de este libro. Versículo 1, 1, 2, 3. Amén. Dice la revelación. ¿Sí? Esta es la palabra que nosotros la tenemos aquí mismo como título de este libro, Apocalipsis o Apocalipsis, que de aquí obtenemos esta palabra revelación, que significa, miren, para que usted tenga entendido esto, significa descubrir, significa destapar, significa revelar algo que antes estaba escondido. ¿No es irónico que el libro de la Biblia, que significa revelado y abierto, es considerado por muchos cristianos como el libro más misterioso y cerrado de todos? Cuando este libro significa destapar. Esta palabra es tomada cuando alguien hacía un monumento o pintaba algo y lo tenía cubierto con una, ¿cómo se dice? Quería decir mantel, pero no es mantel, con una tela, ¿sí? Y dice, hoy va a ser revelado o develado ese monumento o esa pintura, y hacen la inauguración y jalan esa tela y pueden ver todo lo que está ahí. Eso significa la palabra revelación. Pero sin embargo, para muchos, mis hermanos, es el libro más misterioso y es el libro más escondido, cuando es todo lo contrario, mis hermanos. Sin embargo, este libro no es llamado el misterio de Jesucristo, ¿sí? O el rompecabezas de Jesucristo. Y hay muchos que están rompiéndose la cabeza para tratar de, cuando, mis hermanos, haciendo una lectura literal, podemos ir viendo en orden los eventos que se están dando. No es el rompecabezas del Señor Jesucristo, sino más bien la revelación de Jesucristo para su pueblo, la iglesia. Y aún así muchos tienen miedo de abrirlo y leerlo. Así que el obstáculo más grande que tienen muchas personas es entender el libro de Apocalipsis. No es eso el obstáculo más grande. ¿Saben cuál es el obstáculo más grande, mis hermanos? Es el de creerlo. Porque si usted ya lo lee, ya lo puede ir conociendo. Pero ¿saben cuál es el obstáculo más grande que tienen las personas, mis hermanos? Es el de creer lo que dice la Escritura. Y creo que muchas personas tienen problemas, no solo con el libro de Apocalipsis, sino con el resto de las Escrituras también, que nosotros no le creemos al Señor. Y mucho más difícil cuando estamos pasando por situaciones adversas en nuestra vida y no le creemos al Señor lo que Él nos dice y nos hace ver en su palabra. Como decía un hermano que antes nos visitaba, el problema con los creyentes es que somos incrédulos. El problema con los creyentes es que somos incrédulos, mis hermanos. En segundo lugar, vamos a ver de qué se trata esta revelación. Juan escribe en las primeras palabras aquí, dice, la revelación de Jesucristo. Y esta es la revelación de Jesucristo, mis hermanos. Pero más importante aún es acerca de Jesucristo. Miren, los que han estudiado las cronológicas saben que Dios tiene un plan soberano y eterno. Un plan que fue manifestado, ¿sí?, a la humanidad. Y el día jueves que estábamos enseñando este tema de este libro, Conociendo a Dios, mis hermanos, y lo estábamos enseñando, dimos gracias cuando llegamos al capítulo 3 de Génesis. Dimos gracias al Señor que Adán y Eva pecaron.
Muchos dicen, ¿pero por qué? Por Adán y Eva estamos problemados todos aquí. Hay enfermos, hay personas que están en crisis económicas, crisis emocionales, crisis de todo lado, y es por culpa de Adán. ¿Y cómo es que podemos dar gracias a Dios por el pecado de Adán y Eva? Mis hermanos, podemos dar gracias a Dios por el pecado de Adán y Eva, porque si no fuera por el pecado de Adán y Eva, no pudiéramos haber experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque Adán y Eva no tenían a Dios morando dentro. Y la gracia que Dios nos ha dado después de la primer promesa que Dios da en el huerto del Edén es que Dios viene y promete morar dentro del ser humano para comprar un pueblo precioso, celoso para buenas obras y hacer un pueblo para Él. Él promete perdonarnos, darnos esa salvación. Hermanos, la gracia es un regalo inmerecido. Y si no fuera por ello, jamás hubiéramos experimentado y conocido la gracia del Señor en nuestras vidas. Es increíble esto. Así que esta revelación tiene que ver con Jesucristo y con la consumación del plan eterno a través de los siglos. Lo podemos ver. Vamos a ver algunos versículos y quiero que me ayuden leyendo estos versículos, mis hermanos. ¿Sí? En el versículo 1:1, que ya lo leímos, dice que es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. El 1:5, por favor. ¿Qué dice el 1:5? 1, 2, 3. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Se dan cuenta? Dice clarito aquí que Él es el soberano Rey de reyes, Rey de los reyes de la tierra. En el 2:18, ¿qué dice allí? Busca el 2:18. 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta? Él es el Hijo de Dios. En el 2:8 dice que Él es el primero y el último. Mire todos los títulos que se le está dando al Señor Jesucristo en este libro. En este libro el Señor Jesucristo es retratado de muchas maneras, de diversas maneras, tanto Él como soberano y en la obra hecha en la cruz del Calvario a favor nuestro. ¿Sí? Miren el 2:23. 1, 2, 3. ¿Quién dice que es el Señor Jesucristo según este versículo? El que escudriña nuestras mentes. A veces cuidamos de nuestros pensamientos y pensamos, bueno, cuando me encuentre con fulano, consultando, con vengano, pienso en lo que le voy a decir. Y voy a tener cuidado de no enredarme con las palabras que salen de mi boca. Pero mis hermanos, más allá de eso, el Señor es el que conoce las intenciones de nuestro corazón. Él es el que escudriña, dice, nuestra mente. Y Él, ¿de quién tengo que tener mayor cuidado? ¿Del qué me dirán las demás personas o de qué piensa el Señor Jesucristo de mí? Es interesante. En el capítulo 3, verso 7 dice, Él es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno puede cerrar, y cuando Él cierra, ninguno puede abrir, mis hermanos. En el 3:7 también dice que Él es el que abre y que nadie puede cerrar. En el 3:14 dice que Él es el amén. Él es el amén. Él es el que consuma toda la obra. Y Él es el que hace todo. En el 3:14 también dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Miren, ¿alguna vez que ha leído el libro de Apocalipsis, ha podido ver todas estas facetas del Señor Jesucristo? ¿Ha podido ver todo esto? Déjeme decirle que solo leemos y pasamos y no vemos nada de eso.
Aquí en este libro el Señor Jesucristo, su carácter, su persona es mencionado tanto. Lean el 5:5, por favor. Aquí está el título, que este es uno de los títulos que más me fascina del Señor Jesucristo. El 5:5, 1, 2, 3. Juan estaba lloriqueando porque no podía ver alguien que pueda abrir. Y él miraba y nadie en la tierra podía abrirlo. Dice, no te preocupes, dice. Él es el león de Judá, de la raíz de David. Él es el único que puede abrir y desatar estos sellos. Mis hermanos, este es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos idea de cuán grande es Él. Cuán poderoso es Él. Y toda la revelación, mis hermanos, no solo de este libro, sino de la Biblia, gira en torno a Él. Gira en torno a Él. El 6:10. Miren, aquí hay otro atributo y característica del Señor Jesucristo. El 6:10, ¿qué nos dice aquí? 1, 2, 3. Así que Él es el santo y verdadero. En el 11:8 dice que Él es el Señor. En el 11:15 Él es el Cristo. En el 12:11 Él es el Cordero. En el 15:3 Él es el Rey. En el 19:13, mis hermanos, Él es la palabra de Dios. Él es el Verbo encarnado. ¿Sí? En el 19:16 Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el 21:6 Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. En el 22:13 Él es el principio y el fin. En el 22:16 Él es la estrella de la mañana. En el 22:20 Él es el Señor Jesús. ¿Cuántos títulos podemos encontrar en este libro? Y sin embargo solamente salimos asustados de ver lo que va a pasar, de ver las plagas que se van a manifestar en este libro, y perdemos de vista el tema central de ello. Porque el ser humano, por ende mismo, ya es sensacionalista y le gusta ver solamente eso. Cuando usted ve una noticia, ¿sí? Le gusta ver eso, lo que le llama la atención, lo que le puede alarmar. El ser humano es curioso y sensacionalista, mis hermanos. Solamente cuando hay un accidente en el camino y el accidente es de la otra vía, pero la cola no está del lado de allá, la cola está del otro lado, porque pasamos en el carro y bajamos la velocidad como que fuera el accidente en nuestra vía. Esto no me pasó el día martes porque estaba yendo para el valle y estaba el accidente del otro lado, pero la cola ya estaba por el hospital militar, mis hermanos, y estaba a la mitad antes de llegar al trébol. Es curioso eso. Cuando lee el Apocalipsis, quiere ir a ver los sellos, quiere ir a ver los terremotos, y por eso ponen todas esas propagandas. Pasa alguna cosita y enseguida dice, ya se está cumpliendo la profecía. Falso, mis hermanos. Cuando usted lea el libro de Apocalipsis, concéntrese en su Señor. Aquí está hablando todos los títulos que Él tiene, en todas las facetas que Él es. Cristo es llamado el Alfa y el Omega. ¿Qué es el Alfa y el Omega? Es la primera y última letra del alfabeto griego. Este título es dado a Jesucristo porque Él es lo único y primordial de la literatura que nosotros debemos conocer. Pero sin embargo el hombre se emociona con algunos escritos de fulanos, de sultanos, que son puras mentiras, puras fantasías, y leen libros y leen series de muchas cosas, cuando Cristo dice, yo soy el Alfa y el Omega. Todo lo que encierra la literatura, todo lo que debemos saber es Él. Por eso Él tiene este título. Y
Y este título también nos dice que Cristo es la verdad desde la primera letra de la Biblia hasta la última. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, mis hermanos. Cristo es la verdad encarnada. Es la verdad encarnada. Él también es llamado el primero y el último. Este título lleva la idea de la historicidad, lo que significaría que Cristo es supremo en toda la historia. Pero sin embargo nos enfocamos cuando encuentran un resto de un hueso, por ahí dice, este hueso tiene millones de millones de millones de millones de años. Cuando Cristo, Él es el Rey de la historia. ¿Cuánto puede conocer el hombre solamente al estudiar a Cristo, mis hermanos? Él también es llamado el principio y el fin, lo que parece ser una referencia al tiempo y la creación. Así que en ambos términos del tiempo, por así decirlo, Él es el origen y el que sostiene, mantiene y sustenta esta creación. Muchos ateos, muchos filósofos quieren decir que Dios es un Dios inmanente. ¿Qué significa esa palabra, mis hermanos? Que Dios creó esta tierra y luego se fue botándola y dejó a su suerte la vida del ser humano. Así que el humano tiene que resolvérselas porque Dios, ese Dios creador, es un Dios que no es nada amoroso, es malvado, es malo porque creó y lo dejó a la suerte. Mis hermanos, Cristo es un Dios que está involucrado en la creación. Él sostiene y mantiene esta creación. Y si no, ya ni siquiera existiéramos. Basta que un asteroide, una piedrita que tiene kilómetros de distancia, que está en este cosmos, se salga solamente una milésima de su círculo, de su sistema giratorio, podría destruir y acabar con el cosmos, mis hermanos. Pero el Señor Jesucristo tiene el control de todo. Ya en las Escrituras nos dice que no hay un pelo que se caiga de su cabello, aunque no esté tomando vitamina E, que no salga sin el permiso de Dios. No sé si usted ha visto en el cepillo que usan las mujeres, hay bastante pelo, dice. Wow. Es que el marido le dice, es que te jalas demasiado, dice. Te jalas demasiado. Créame, mis hermanos, ese versículo que dice que no hay un pelo de nuestra cabeza que no se caiga sin un consentimiento de Él. Él está al control aún de esos detalles. Lo que quiere decir el texto ahí es que el Señor Jesucristo lo controla todo. Y si Él está en el detalle más inferior de su vida, ¿cree que Él no está en el detalle que le está tomando su atención? En ese detalle que le está preocupando, que no le deja dormir. Y simplemente porque usted quiere llevar esa carga y no quiere descansar en el Señor, Él está al tanto de esos detalles. Eche sus cargas delante de Él, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7 dice eso. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, mis hermanos. Pero el ser humano es tan sufridor que quiere llevar Él esa carga y no descansar en el Señor. Deje en sus manos la vida de su cónyuge. Deje en sus manos la vida de sus hijos. Deje en sus manos ese trabajo que le está rompiendo la cabeza. Deje en sus manos, porque Él está al control. Él es el primero, Él es el principio y Él es el fin. Él también es llamado el primogénito. Es una referencia en su resurrección. Él es llamado el Cordero 26 veces. Y le voy a mandar de tarea, mis hermanos. Lea el libro de Apocalipsis y subraye la palabra Cordero. El Cordero inmolado, el Cordero inmolado. 26 veces en este libro se habla acerca de este título redentivo del Señor Jesucristo. Él es el Cordero inmolado. ¿Por qué se repite tanto? Y es más, mis hermanos, la figura del Señor Jesucristo en la nueva creación, Él va a estar con las cicatrices allí. Si hay algo que el Señor decidió no quitárselo de su cuerpo, mis hermanos, es eso, las cicatrices. ¿Saben por qué? ¿Por qué vemos el cuadro redentivo a lo largo de toda la Biblia?
¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios quiere que nosotros no olvidemos por qué nosotros estamos aquí. Es por Él, porque Él murió en la cruz del Calvario. Él dio su vida por nosotros para liberarnos de semejante y tamaña condenación que son nuestros pecados. Él quiere que recordemos que cuando estemos en el cielo es por Él, mis hermanos. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es por Él que nosotros estamos aquí, mis hermanos. Él es llamado el león de la tribu de Judá, lo cual habla de su realeza. De su realeza. Él es llamado la raíz y la descendencia de David, lo que significa que Él fue antes de David y también es descendiente de David. No sé si me entendieron esa parte. Él es la raíz de David. Él es antes de David, pero también es descendiente de David. Él existió antes, habla de su dominio eterno. Y Él en su encarnación, Él es descendiente de David para comprarnos su salvación o nuestra salvación, mis hermanos. Todo este libro se concentra, mis hermanos, en exaltarlo a Él. ¿Dónde está el terror? ¿Por qué debo tener miedo a leer Apocalipsis si cuando todo este libro le exalta soberanamente a Él? Cuando leo este libro, mis hermanos, caigo de rodillas delante de Él. Así como Juan, cuando Juan le ve al Señor Jesucristo, dice, cae casi como muerto, dice allí. Y no quería alzar su cabeza hasta cuando viene el Señor y le toca y le levanta. Y le dice, no tengas temor, Juan, no vas a morir. Tercera pregunta, mis hermanos, ¿quién es el destinatario de esta revelación? Ahí mismo en el versículo 1, regresando a Apocalipsis capítulo 1, verso 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a sus siervos. ¿Cuáles son, quiénes son los destinatarios? Sus siervos. Este libro no es para todo el mundo. Este libro es para sus siervos. Es para ustedes y para mí. ¿Y por qué describir esta palabra siervos, mis hermanos? Porque quizás para la iglesia actual, la palabra siervos es denigrante. Es una palabra que no debe ser utilizada, mis hermanos. Ya no está contextualizada. ¿Quién quiere llamarse esclavo aquí? ¿Quién quiere llamarse esclavo aquí? A ver. Nadie, ¿no es cierto? Pero todos queremos llamarnos hijos. ¿Por qué nos llama siervos? Porque ya dijimos, este libro exalta al Señor Jesucristo, le glorifica al Señor Jesucristo y Él quiere mostrarnos nuestro trabajo, nuestra labor aquí, mis hermanos. Juan describe a estas personas con esta palabra traducida siervos, la cual proviene de una palabra griega que significa esclavos, Y esta palabra en nuestro tiempo no debe ser diluida, no debe ser minimizada, sino más bien tiene que ser tomada en cuenta. Porque a veces el término hijos como que nos lleva más bien a sobrarnos y nos lleva a vivir una vida sencilla, cómoda, cuando más bien, ¿cuál era el trabajo de un esclavo? Para con su amo, mis hermanos. Es de trabajo, de consideración y de respeto a nuestro amo y Señor que es Cristo. A veces tomamos el término hijos y nos soltamos y nos quedamos allí. Pero, mis hermanos queridos, tomando el término siervos es mejor, porque esto demuestra trabajo, entrega, rendición, respeto y consideración para nuestro amo y Señor Jesucristo. Pablo también tenía este concepto en mente. Cuando él escribe en Romanos capítulo 1, versículo 1, no lo busquen, por el tiempo no lo busquen, dice, Pablo, siervo del Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol. Aún Pablo entendía que este término
tenía que ver con su labor, con su trabajo, más que con el privilegio de ser hijo, que ya lo era. Yo le invito a considerar ese término en su vida en el día de hoy, porque como el término hijos como que nos relaja un poco, pero el término siervos nos lleva a sujetarnos a Él y a vivir para Él, mis hermanos. Quizás para el mundo esta palabra siervo es denigrante. ¿Saben por qué? Ya lo dice en 2 Corintios 2:14, mis hermanos, que el hombre natural, que dice, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él terminan siendo una locura y no las puede discernir, porque estas cosas tienen que ser discernidas espiritualmente en sus vidas. El escéptico va a considerar que Apocalipsis es una compilación de cosas sin sentido, para que el creyente, pero el creyente que ha sido esclavizado a Cristo voluntariamente por amor y lealtad, mis hermanos, va a entender y creer estas verdades. Si mi Señor lo dice, ¿cuál debe ser nuestra respuesta como siervos? Yo lo creo y lo acepto. Así debe ser nuestra atención. ¿Cómo se comunicó esta revelación? Miren lo que dice aquí en el primer versículo mismo. Dice clarito aquí, la declaró, al final del versículo dice, y la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. Y la declaró enviándole a su ángel por medio de su siervo Juan. En el libro de Apocalipsis, ustedes van a ver ángeles cualquier cantidad. 71 veces, mis hermanos, se hace referencia a ellos en esta carta, en este libro. Uno de cada 4 referencias a ángeles en la Biblia aparece aquí en el libro de Apocalipsis. Y alguien podría decir, ¿no es peligroso eso? Que un ángel traiga una revelación, ¿no contradice lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 8 con respecto a lo que Pablo manifestó? Cuando él dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, del cual nosotros os hemos anunciado, ¿qué dice? El tal sea anatema. No, mis hermanos. ¿No han sido acaso los seres espirituales los que han originado algunas sectas en nuestro tiempo? ¿Quién se le reveló? Mis hermanos, a Mahoma, un ángel. ¿De dónde nacen los mormones? Con este cuate Joseph Smith. Ahí tenemos que el ángel Moroni, ¿de dónde se sacaría ese cuate esto? Del mismo diablo mismo, que le entregó, dice, las tablas allí. Mis hermanos, y esto nos lleva a la quinta pregunta. ¿Cómo ha sido autenticada esta revelación? El versículo 2 nos muestra esto, mis hermanos. Ayúdenme leyendo el versículo 2. Apocalipsis 1, 2. 1, 2, 3. ¿Cómo está autenticada? ¿Cómo está confirmada esta revelación que estamos introduciendo en esta mañana, que tenemos del libro? Mis hermanos, dice que es por la palabra de Dios. En primer lugar, por la palabra de Dios. Este libro está dentro de los 66 libros que componen la Biblia, mis hermanos. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Y este es parte de esos 66 libros. Esta revelación que ustedes tienen en sus manos es auténtica, porque es palabra de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que Juan vio. Esta revelación es autenticada por la palabra de Dios. Esta revelación es consistente con el resto de las escrituras. Mis hermanos, Apocalipsis no está separado del resto de las escrituras. Es más, Apocalipsis utiliza una gran cantidad de textos del Antiguo Testamento que forman y conforman este libro. Por cuestiones del tiempo,
No les voy a mencionar cada uno de los textos que se mencionan allí. Además dice que es el testimonio de Jesucristo. El apóstol Pablo nos enseñó que los ángeles, no enseñó que los ángeles no podían decir o revelar algo verdadero. Pablo no dijo que un ángel no podía entregar el evangelio. Lo que él dijo es que si un ángel o él mismo, Pablo, presentare otro evangelio del que ya está anunciado, ahí dijo que el tal es anatema. Y aquí nos está presentando otro evangelio. Mis hermanos, lo que está trayendo este ángel es completando la revelación de las cosas que van a suceder, que han de ser. Lo que está haciendo este ángel es acrecentando este evangelio, porque le está presentando al Señor Jesucristo tal cual como Él es. Eso es lo que nos dice. Y la tercera verificación, mis hermanos, es que esta revelación fue dada al apóstol Juan, y él menciona esto, dice, yo vi, como dice el versículo 2, dice, y de todas las cosas que al final ha visto. ¿Alguien ha estado aquí como testigo en algún juicio alguna vez? No importa si es por alimentos, no importa si es porque chocó, no importa. No, mis hermanos, tranquilos. Yo les comento que he estado un montón de veces, pero bueno, no es por juicio de alimentos. Mis hijos no se han quejado todavía. Porque he visto. Por eso me llaman a ser testigo, ¿no es cierto? Cuando dice, tengo y presento a mi primer testigo, dice. A ver, diga todo cuanto sabe de este caso. Miren, esa es la tercera confirmación de que esta revelación es verdadera. Primero, porque está confirmada por la palabra de Dios. Segundo, porque es la revelación de Jesucristo mismo, mis hermanos. Y tercero, mis hermanos queridos, porque Juan vio. Juan vio. Escuchamos allí al apóstol Juan decir, esto es lo que vi. Miren, leamos del versículo 2 y 13 del capítulo 1. Juan, Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13. Leo el 12 y ustedes me ayudan con el 13. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Versículo 17. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ayúdenme con el versículo, saltémonos al capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Ustedes, 1, 2, 3. Y vi en la mano derecha. Verso 21 del mismo, verso 21, versículo 1. Solo estoy mostrando algunos nada más. 21:1 dice, vi un cielo abierto, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Mis hermanos, escúcheme bien, porque les voy a mandar como tarea que lean el libro de Apocalipsis en esta semana. Una lectura de estos 21 capítulos no les demora más allá de 50 minutos. ¿Sí? No sé cómo sea su ritmo de lectura, pero usted puede leerse una vez diariamente este libro, solo dedicando una horita nada más. Miren, 44 veces Juan va a decir esto, yo vi. Quiero que le subraye eso, porque Juan vio esto. Juan dice, yo puedo verificar el testimonio de esta revelación con mis propios
ojos. Él va a verificar que esta escritura es auténtica. Apocalipsis es el recuento más descriptivo y completo acerca del cielo que nos ha sido dado. Y Juan dice, yo soy parte, soy testigo ocular. Juan dice, yo soy un testigo apasionado porque le he visto a ese cordero inmolado. Y Juan dice en esta mañana, para concluir, ustedes y yo necesitamos saber lo que Juan vio. Ustedes y yo necesitamos saber lo que Juan vio, mis hermanos. Algo que me sorprendió en esta semana, estudiando este libro, he enseñado Apocalipsis algunas veces ya en el transcurso del ministerio pastoral, pero algo que el Señor puso en mi mente y yo quedé maravillado, mis hermanos, quedé totalmente maravillado, es que Juan, mis hermanos queridos, Juan le vio a usted y me vio a mí ya, allá arriba. Yo me quedé maravillado con eso, mis hermanos, porque dice, cuando Dios le muestra esto, para el Señor, esto ya sucedió, para nosotros es futuro. Pero cuando Juan ve a los santos, él ya le vio a usted y ya me vio a mí, allá arriba. Créanme, mis hermanos, mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y Juan dice que todo aquel que ha creído en Cristo ya está inscrito en este libro de la vida del Cordero, y somos los que estamos inscritos, los que estamos ya allá arriba con el Señor. Juan ya nos vio. Esto me da gozo y esperanza, mis hermanos, y descanso en el Señor en cuanto a sus promesas. Y también, por otro lado, me preocupa porque algunos todavía no han creído. Y aquí viene la urgencia, mis hermanos, de las cosas que Juan vio, y él quiere que nosotros las sepamos. Y cuando usted ya conozca estas cosas, que usted tenga la urgencia también de compartir este mensaje a los que no conocen. ¿Se dan cuenta? Miren, cuando Pablo estuvo en el cielo, porque él dice que cuando fue apedreado ahí en Listra y la gente lo sacó arrastrando hasta los límites del pueblo, mis hermanos, es a través de esta experiencia que el apóstol Pablo fue hasta el tercer cielo. Nada más que a Pablo no se le permitió compartir, a Juan sí. Y le digo esto, ¿de dónde la urgencia de Pablo para compartir? Ay de mí, dice, si no declarare las palabras de este evangelio. Ay de mí si no hablare. Me es impuesta carga, decía Pablo, para compartir el evangelio a aquellos que no lo tienen. Yo sí estoy preocupado por aquellos parientes, por aquellos familiares que no conocen al Señor. Y estoy orando incluso por muchos de sus parientes que todavía no conocen al Señor, y que Dios me puede usar como un instrumento en sus manos para compartir su palabra. Y aun si el Señor no me usara a mí, le he dicho, Señor, usa el instrumento que tú quieras usar para compartir a algún familiar mío. Si no lo soy yo, tú puedes usar a cualquiera. Porque lo importante aquí no es el instrumento, sino el mensaje del evangelio, porque presentamos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Tiene esa urgencia? Espero que la tenga. El tiempo está cerca, y la semana que viene vamos a ver por qué dice el tiempo está cerca. Mis hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, bendito Señor, que nos da ese aliento, que nos da ese descanso y nos permite descansar en tus promesas tranquilamente, Señor. Gracias, Padre, por este momento que tú nos das para poder verte a ti, Señor. Padre,
Padre mío, gracias porque tú te revelas ampliamente en este libro. Y para nosotros es de consuelo, de aliento, Señor. Saber que tú estás al control de todo y que tú me pides, bendito Señor, que tú me pides que aprenda a confiar y a depender en ti, Señor amado. Esto es lo que nos muestra este libro, porque ya vamos a hablar también las circunstancias que estaban atravesando los hermanos a los cuales Juan escribe este libro. Ellos estaban pasando por pruebas, por tribulaciones, y a veces los problemas en la vida, Señor, nos llevan a pensar que de pronto tú no estás al control o que tú te olvidaste de mí. Por eso Juan escribe el Señor Jesucristo nos da este libro a través del apóstol Juan, para que podamos entender que tú estás al control de todo, que tú sigues siendo Dios y Señor sobre esta creación y sobre todas circunstancias, Señor amado. Y eso queremos, bendito Señor, ver en este estudio, en estas predicaciones, Padre, que tú sigues al control. Más bien queremos pedirte, bendito Señor, que nos perdones, porque aún en la incredulidad en nuestra vida es un pecado, porque no te creemos lo que dice tu palabra, y a veces es mejor nosotros tomar el control, pero cuando hacemos eso más bien la regamos, dañamos, destruimos, nos afanamos, nos preocupamos, en vez de confiar y descansar en ti, Señor, en vez de buscar tu rostro, tu presencia. Queremos como Juan, bendito Señor, postrarnos delante de ti. Cuando Juan dice que caí casi como muerto, y qué consuelo fue cuando tú tocaste el hombro de Juan y le levantaste y te revelaste y te mostraste a él, Señor. Queremos que tú seas real en nuestras circunstancias. Queremos que tú seas real, Señor, porque tú lo eres. Pero nosotros muchas de las veces no te creemos así, Señor. Perdónanos, Padre. Tú vas a hacer algo grandioso, Señor. Tú te revelas a nosotros. Y esa paz y esa tranquilidad que viene por confiar y depender en ti, Señor. Dice tu palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice allí, Señor? Todo lo demás será añadido. Permítenos buscarte a ti, soberano Dios, por encima de todas las cosas, y lo demás será añadido. Permítenos creer en esa verdad, Señor. Gracias por este tiempo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.